Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Como siempre, les saludamos desde el 101.0, oyentes de la comarca de la Vega del Guadalquivir, desde cualquier punto, desde Córdoba hasta Sevilla, Campiña de Sevilla, Alcores de Carmona, toda la zona, que de una forma más o menos nos pueden seguir, y después redes sociales, que como bien conocen todos ustedes, es un abanico amplísimo de redes que puede llegar a cualquier parte, a cualquier lugar, a cualquier rincón, a cualquier patio, a cualquier punto del mundo. Estamos hoy en una entrevista con el director asistencial del 061 en Andalucía, José María Villadiego. Chema Villadiego, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por visitarnos y dar a conocer este servicio esencial para nosotros. Vamos a contar un poquito a todos nuestros oyentes. El 061 todo el mundo lo conoce. Vamos a hablar ahora del 061, qué diferencia hay con el 112, cómo se trabaja, cómo cuando llega una llamada se ponen, que se activa, cómo llega hasta el final, qué se hace, cómo se investiga. Todo eso vamos a conocerlo, si te parece bien. Fenomenal. Muy bien, pues yo creo que lo importante para esto es que empecemos con la definición de qué es el 061. Exactamente. ¿Vale? Porque todo el mundo piensa, cuando hablamos de 061, piensa en las ambulancias que tenemos fundamentalmente en las capitales andaluzas, donde vamos vestidos de naranja. Pero el 061 es mucho más que todo eso, ¿vale? El 061 es el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. Tenemos bases en las 8 provincias, por tanto es un centro autonómico con base en cada una de las provincias, y dentro de la cartera de servicio de lo que hacemos, pues fundamentalmente nuestro corazón está en lo que vamos a ver ahora, que es el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias. ¿Esto es de Andalucía? ¿El Centro de Coordinación? El que vamos a ver ahora mismo es el que está en la provincia de Sevilla. Sí. Pero cada ciudad tiene uno diferente. Uno similar a este. Pero como trabajamos en red, puede ocurrir que una llamada que se genere en Huelva pueda ser recibida aquí en Sevilla. ¿Por qué? Porque al final lo que intentamos es dar un buen servicio a los ciudadanos y que, por tanto, cuando una llamada prioritariamente se pueda atender en Huelva, que se haga, pero cuando el operador de Huelva o los sanitarios de Huelva estén ocupados, pueda saltar a otra provincia donde podamos atenderlos. Eso se llaman centros en red y, por tanto, lo que hacemos es una gestión integral de las llamadas para dar una mejor respuesta a cada una de las situaciones que necesitan los ciudadanos. Hay que decir que aquí los segundos son claves porque un segundo salva una vida. Vale, eso es fundamental, es decir, está clarísimo que cuando estamos hablando de una emergencia sanitaria, pues ahí los segundos cuentan en la vida de una persona. Imaginaros en un paciente con una parada cardíaca, un paciente con un infarto, un paciente con un ictus. Ahí es fundamental que hagamos una atención. Primero, hagamos una catalogación de lo que está ocurriendo y que además adaptemos el mejor recurso para esa situación. Por tanto, eso es fundamental y eso es lo que hace esta sala de coordinación. Por un lado, es clasificar las llamadas para determinar cuáles son las que son emergencias y en las que el tiempo es fundamental, cuáles son urgencias en las que podemos tardar tiempo y cuáles son urgencias en las que, bueno, pues se pueden demorar porque realmente no hay un compromiso vital. Entonces, bueno, ese es el papel fundamental de, como os insisto, este es el corazón de la gestión de las urgencias y las emergencias. Hay que decir que muchas veces cuando hacen preguntas y cuando la persona que está en el puesto, que después veremos, empieza a hacer preguntas a la persona que está indicando, o bien al propio enfermo, porque no tiene a nadie, lo está contando, o a un familiar que lo está contando, es fundamental las preguntas que le está haciendo porque se están activando ya todos los servicios. Efectivamente. En la primera parte del interrogatorio, ¿vale? Las preguntas son fundamentales. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, lo primero, lo que está ocurriendo, para saber el recurso que vamos a enviar, y lo segundo y más importante, dónde está ocurriendo y al menos algunos datos básicos del paciente. Toda esa información en los primeros compases de la entrevista, ¿vale? Del interrogatorio, ya tomamos la decisión del recurso que se va a enviar. El resto de preguntas que se hacen complementan la información que se va a enviar al equipo sanitario de cara a una mejor atención al paciente. Por tanto, no tenemos que pensar en que se está demorando la asistencia, sino todo lo contrario. Estamos complementando mucho mejor la información para que el recurso que vaya ya tenga toda la información completa de lo que le está ocurriendo al paciente. Por tanto, os digo e insisto, el papel fundamental en la gestión de una urgencia o una emergencia está aquí, en el corazón del 061, de los centros coordinadores. ¿Por qué? Porque aquí somos
tenemos que tener la habilidad de determinar si estamos ante una emergencia o ante una urgencia, y en función de eso darle el recurso más adecuado, más cercano y sobre todo el recurso más eficiente para resolver el problema del paciente. ¿Entramos en la sala? Vamos a entrar Vamos para a que entrar a la conozcáis. sala y vamos a ir viendo, pues nos vas contando un poco y después pues seguimos contando más detalles. En una primera parte, hay que decir que esta entrevista la vamos, en un principio la vamos a dividir en 3 partes. Hay que decir que esto se grabó el viernes de la semana pasada, que había mucha niebla y era imposible hacer el vuelo del helicóptero, por lo tanto no vamos a hacer hoy, o no vamos a ver cómo funciona el helicóptero, sí vamos a ver cómo funciona la sala de emergencia y cómo funciona la ambulancia. Chema, ya estamos en el centro, lo que es el corazón del 061, en este caso aquí en Sevilla. Nos vas contando un poco, venlo contando tú, Fernando ahora ya con las imágenes nos está poniendo. Bueno, pues como vemos aquí, esta es la sala de coordinación, que está compuesta por 2 tipos de personales diferentes. Por un lado tenemos los gestores telefónicos, que son personal no sanitario, que son el primer contacto con el usuario y son los que habitualmente hacen las preguntas para hacer el interrogatorio, y después en la parte del fondo, lo veremos ahora, que tenemos a los profesionales sanitarios, que son profesionales de medicina y de enfermería, que son los que completan ese interrogatorio y le dan las respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Como decía, en cuanto a cómo se gestiona desde que alguien llama al 061, cómo se gestiona la llamada. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es cuando nos empieza a contar el usuario lo que está ocurriendo, tenemos que clasificarla en lo que llamamos un tipo de llamada. Es decir, no es lo mismo una consulta sanitaria que un dolor en el pecho, que un paciente que se ha caído, que un paciente que tiene un accidente de tráfico. Entonces, lo primero y más importante es clasificar la llamada. Para ello utilizamos un interrogatorio y, como os digo, el interrogatorio habitualmente, lo veremos ahora, son los operadores los que utilizan una guía de preguntas que está preestablecida para determinar o llegar a una conclusión de lo que le está ocurriendo al paciente. Es verdad que esto no es un diagnóstico de certeza, aquí lo que estamos haciendo es una aproximación a lo que nos cuenta el paciente. Una vez que hemos hecho ese interrogatorio, tenemos que decidir, primero, lo que os decía, la prioridad que le damos a esa llamada. Y la prioridad que le damos a esa llamada puede ser una prioridad 1, que es una emergencia donde tenemos que correr mucho porque el tiempo es muy importante, es fundamental, o estamos hablando de una prioridad 2 o una prioridad 3, donde, especialmente una prioridad 2, donde tenemos más tiempo de respuesta. Y eso va en función de lo que nos ha contado el paciente. Entonces, una vez que hemos determinado la prioridad, vamos a asignarle el recurso más adecuado. En esos recursos que os decíamos, no solamente están los recursos de 061, porque no es verdad, hay muchos más recursos que tiene el Sistema Público de Salud de Andalucía para responder ante una urgencia y una emergencia. En algunas zonas tenemos equipos 061, pero también hay muchos otros recursos del Servicio de Urgencia de Atención Primaria, ¿vale? Que no van vestidos de naranja, más vestidos de azul, pero hacen un trabajo muy semejante al que hacen los equipos de 061. Además de eso, también tenemos las ambulancias de la red de transporte urgente, que son técnicos de emergencia, que no son ni médicos ni enfermeros, pero también hacen una labor muy importante para el transporte de pacientes que no necesitan una vigilancia médica. Que es una ambulancia normal y la otra es una ambulancia medicalizada. Eso es. Y por último, un papel fundamental en los centros coordinadores es que en muchas ocasiones, cuando el usuario tiene una pregunta, tiene una cuestión o tiene alguna duda, desde aquí, con el consejo del médico o de la enfermera, podemos darle una respuesta y no movilizar ningún recurso, ¿vale? Y por último, la última posibilidad es que cuando la situación que nos cuenta el paciente es un paciente crónico y que pensamos que lo puede resolver su médico de atención primaria, pues en algunas ocasiones también se deriva a que su médico de atención primaria... Sí, porque no hay una urgencia en ese momento... Porque no hay una urgencia que no se pueda demorar o no es una emergencia. Entonces, si es un proceso crónico que el médico de cabecera, el médico de familia lo pueda resolver, pues también desde estos centros coordinadores se puede derivar la llamada para que sea atendida por su médico de familia. ¿Qué diferencia hay entre emergencia y urgencia? Fundamentalmente el riesgo vital. En una emergencia hay un riesgo vital y por tanto tenemos que dar una respuesta en muy poco tiempo, y una urgencia no hay un riesgo vital y por tanto tenemos una ventana de tiempo de atención bastante más amplia.
¿vale? Lo que dice el sistema es que deberíamos responder en torno a unos 40 minutos tendríamos de tiempo ventana en una urgencia, mientras que en una emergencia el tiempo, como hay un riesgo vital, el tiempo máximo de respuesta no debería ser mayor de 15 minutos. ¿Qué es preferible, marcar el 112 o el 061? Pues mira, tenemos que pensar que a nivel europeo el número único de emergencia es el 112. ¿Qué diferencia hay? Pues que el 112 efectivamente es un número de emergencias, pero como no tienen atención sanitaria, ellos lo que hacen es recabar información y trasladarlo a nosotros, esa información, para que desde el centro coordinador de 061 se afine más en la información necesaria para la gestión del recurso sanitario. Pero al final nos da igual, de una forma o de otra tienen un acceso preferente a este centro coordinador, ya sea por línea 112 o por línea 061. Al final es el contacto de los ciudadanos con nuestro centro coordinador. Pero cuando es el 061 viene ya directa la llamada, ahí has ganado 20 segundos o 25. No. Tampoco se gana tanto porque el 112 lo que hace es un interrogatorio de datos que van a hacer falta aquí. Y después son útiles también. Nos dicen al final el nombre del paciente, dónde se encuentra y lo que le pase. Esa información se vuelca en nuestro sistema y por tanto al final, bueno, pues son sistemas que son complementarios y al final lo que estamos es sumando una mejor respuesta al ciudadano. Es verdad que 112 en lugares donde hay poca cobertura siempre hay buena respuesta de los terminales de telefonía para que entre por 112, por tanto al final los dos sistemas nos complementamos bien y la información que ellos recaban al final es complementaria a la que se utiliza aquí. Incluso un teléfono sin línea puedes utilizar el 112. El 112 entra. Efectivamente, sí. Además, otra cosa muy importante que hace 112 también es la geolocalización de la llamada. Cuando alguien que no está con un buen nivel de conciencia o se ha perdido o no sabe dónde está, eso tiene la capacidad de hacerlo 112. Por tanto, no es una información muy valiosa que podemos utilizar nosotros aquí en 061. Por eso digo que no hay que pensar en la competencia de los teléfonos, sino que al final somos teléfonos complementarios. ¿Cualquier usuario puede utilizar el 061 o el 112? ¿O cualquier usuario español, vamos, en este caso, o extranjero que esté aquí, lo puede utilizar sin problema? Sí, no es que se habla muchas veces que la urgencia, los que tienen compañía privada, no lo que pertenecen a una fase, que ahí hay una diferencia o qué es lo que hay. A ver, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos el sistema de gestión pública de las urgencias y las emergencias y por otro lado, los pacientes que tienen una sanidad de otro tipo, en el caso que tengan una mutualidad o que tengan una compañía privada, tienen su sistema de respuesta ante esas situaciones. Uh-huh. ¿Qué es lo importante que tienen que conocer los andaluces? Es decir, que ante una situación de riesgo vital, da igual, nosotros aquí los vamos a atender, porque no vamos a preguntar si tiene, como hacen en otros países, si tiene sanidad privada o tiene sanidad pública. Usted tiene un problema, una emergencia donde hay un riesgo vital y donde el tiempo es muy importante, al final aquí le vamos a dar respuesta. Ya veremos a ver después quién cubre eso o quién no lo cubre. Pero desde luego la sanidad pública es muy garantista de cara a dar respuesta a las situaciones que tienen los ciudadanos. Y eso yo creo que es una de las mejores capacidades que tenemos en nuestro sistema público de salud. Es decir, que al final no preguntamos a nadie, sino que damos primero la respuesta y después ya hacemos las preguntas. Estamos en este centro de coordinación. ¿Cuántos puestos de trabajo hay aquí ahora mismo? Porque hablabas antes que hay una parte que es la parte del no sanitario, que es donde estamos ahora, y después vamos a pasar a la parte de los sanitarios. Eso es. Bueno, pues ahora mismo en esta sala, que es una de las 8 salas que tenemos en Andalucía, una de las más grandes, tenemos aproximadamente unas 30 personas trabajando. ¿Vale? Aproximadamente unas 30 personas, de los que son 25 son gestores telefónicos y 5 son sanitarios. Uh-huh. Como os decía, los gestores telefónicos son otra de las piezas clave. Es decir, nosotros al final, los sanitarios, tenemos una labor importante porque tenemos que guiar los interrogatorios, pero el primer contacto con los usuarios y las que realmente trabajan esa atención y esa calidad en la información son los gestores telefónicos, que para nosotros también pues son piezas muy importantes en este puzzle que tenemos que engranar para que todo el sistema de atención urgente emergente funcione bien. ¿Hay picos de máxima? Lógicamente, además estáis ahora mismo en el momento del año donde tenemos el pico más alto, que se llama alta frecuentación, ¿no? Es decir, llegamos los fríos, estamos con la gripe y ahora tenemos una alta frecuentación. Y durante el día también, es decir, las mañanas son mucho peores que las tardes. Entonces, ahora mismo, justamente, además, a esta hora en la que estamos grabando el programa, pues sí, en torno a las 12 de la mañana, para nosotros es un momento álgido
de pico de gestión de llamadas, porque hay muchos usuarios que están consultando a los centros coordinadores de 061. ¿Podemos ver alguno de los Por supuesto que están sí. produciendo alguna llamada ahora mismo? Mira, Aquí se acaba, ¿no? vamos a este puesto, por ejemplo. Mira, vámonos a este puesto, ¿vale? Como entenderéis, la información que está en esa pantalla, eso es muy privado, pues eso no se puede, información confidencial sí, claro. del paciente, pero para que veáis cómo desde que entra la llamada... Pues, desde la distancia no se distingue Vale, pues si os fijáis, la gestora telefónica, ¿vale? Me pongo yo en este lado, está tú lo dando pones aquí. una serie de consejos al usuario, ¿vale? Porque ya ha hecho, como he dicho, ha hecho la clasificación de la llamada, le ha asignado el recurso en función de la localidad donde está ubicada la asistencia, y entonces, bueno, pues le está dando los consejos sobre lo que debe hacer hasta la llegada del equipo sanitario. Por eso os digo que el papel de la gestora telefónica es muy importante, porque realmente es la conexión entre el sistema y el usuario, independientemente de que por línea interna ella, con alguno de los sanitarios, está recibiendo los consejos más adecuados para la patología que está contando el usuario. ¿Pasamos a la parte médica? Pasamos a la parte sanitaria. Con la parte sanitaria, como que me dijiste que había enfermeros y médicos. Efectivamente. ¿Vale? Fijaros, en esta parte, como os decía, tenemos una parte que son ellas enfermeras, que fundamentalmente el trabajo de la enfermería, que bueno, porque este centro es pionero en el papel de la enfermería en los centros coordinadores, pues lo fundamental a lo que se dedica es, por un lado, a los pacientes crónicos, a los pacientes vulnerables y también ¿Y quién hace esa clasificación, Chema? Bueno, pues en función de cuándo entra la llamada, ¿vale? En función de cuándo entra la llamada empiezan a hacer preguntas y se deriva hacia un lado o hacia otro. Que tiene que decidir la persona que está en la parte de ella. Ellos empiezan a hacer el interrogatorio automáticamente cuando el sistema le propone que lance una escucha por línea interna, y son una llamada a 3. Es decir, el gestor habla con el usuario y el gestor habla con el sanitario, pero el usuario no habla con el sanitario, para que el plan de preguntas esté dirigido por uno de los dos sanitarios, por un médico o por un enfermero. Entonces, en el caso de la enfermería, como digo, es un papel clave, porque muchos de estos pacientes, que son pacientes crónicos, vulnerables, pacientes pluripatológicos, pues hacen una magnífica gestión de estas llamadas y de ayuda a los pacientes. Y en el caso de ella, en Sevilla concretamente, pues también hace una gestión del transporte de pacientes críticos, de los pacientes intrahospitales. Otra de las misiones que tiene la enfermería. La enfermería de los centros coordinadores. ¿Vale? En cuanto a los médicos, pues los médicos los tenemos estructurados de diferente manera. El puesto que vemos aquí es el que llamamos jefe de guardia, que es el responsable de toda la gestión de esta sala. ¿Vale? Todas las incidencias las hace ella, las alertas a los hospitales, y los problemas que surgen con algún equipo asistencial, pues la médica coordinadora que tenemos hoy es la que hace esa gestión de coordinación o de dirección de lo que ocurre aquí en el centro coordinador. Vemos un enfermero que está ahí, que me decía que es el enfermero del helicóptero, que hoy no vuela. Como hoy no vuela, están reubicados para colaborar en la gestión de coordinación. Pues tenemos otro enfermero que está hoy coordinando, pero circunstancialmente porque no pueden volar por la meteorología adversa que tenemos hoy. Esto es un mapa donde se ve lo que es Vale, pues esto se llama la parte de Sevilla y pueblos limítrofes, ¿no? Efectivamente, aquí lo que tenemos una visión global de los recursos que tenemos en Sevilla y en su área metropolitana. Que estos son los recursos. Son los recursos que tenemos ahora mismo en activo. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando tú tengas una asistencia que es tiempo dependiente, seamos capaces de asignar el recurso más cercano. No siempre es el mejor recurso, pero sí que utilizamos el más cercano. Entonces, si yo tengo, imaginaros, una parada cardíaca en La Macarena, tengo que tener los recursos más cercanos para enviar, y que en un tiempo corto, ¿vale? Como decía, en un tiempo menor a 15 minutos, seamos capaces de enviar el recurso más cercano, aunque de forma simultánea después puede enviar un segundo recurso que sea el mejor. Entonces, por eso es tan importante la geolocalización de todos los recursos del sistema público de salud en urgencia y emergencia, que estén localizados. Y es lo que veis en esta pantalla. Ahora vamos a hacer una tercera parte de esta entrevista, la parte ya final, hoy sin el helicóptero, vuelvo a repetir, y nos vamos a ir a una de las unidades de las que tengas más completa, que se vea qué asistencia es la que se le puede dar al enfermo. Pero os insisto en lo que os decía antes, ¿vale? Sí, os voy a enseñar una unidad de 061, que son las propias que tiene el centro de emergencia, pero que no son las únicas, y además no son el grueso más importante. En la atención urgente emergente hay muchos más recursos,
Nosotros en Andalucía tenemos 30 ambulancias y sin embargo además de esas 30 ambulancias tenemos 150 más de los equipos del servicio de urgencia de atención primaria y todos juntos somos los que conformamos la atención a los pacientes, a estos tipos de pacientes, ¿vale? Es decir, que aunque os voy a enseñar una ambulancia de las nuestras, pero que hay muchos más recursos que presta la atención a los andaluces. ¿Y estamos en buenas manos cuando tenemos un percance? Hombre, nosotros estamos muy orgullosos del sistema que tenemos, porque en 061 tenemos a unos profesionales con una alta cualificación, una alta formación y sobre todo una gran experiencia, y los resultados en salud nos avalan. Es decir, nosotros tenemos una cosa muy buena, que nosotros diariamente estamos analizando los resultados de lo que hacen nuestros profesionales y sobre todo lo que hacemos es analizar resultados en salud, es decir, supervivencia a la parada cardíaca, pacientes que tienen infartos, cómo se resuelven su problema y en los tiempos en los que lo hacemos, qué tiempo tardamos en dar respuesta a los usuarios, es decir, con un montón de indicadores de calidad que son fundamentales para saber cómo lo estamos haciendo. Entonces eso nos hace tomar decisiones en cuanto a cómo hacia dónde tenemos que llevar el servicio. Entonces por eso os digo que yo creo que tenemos un magnífico sistema de urgencia y emergencia y que tenemos que seguir en esa línea, trabajando por esa calidad y por la excelencia del sistema. El día que nos conocimos nosotros, estuvimos en una jornada que se hablaba de que cualquier persona puede salvar una vida, porque los primeros segundos son fundamentales, de donde cae. Muchas veces, sin ser sanitario, puede preparar a ese enfermo hasta que lleguen los sanitarios. Eso también es fundamental. Digo, fue una jornada, además tuvimos que la presidía Vicente del Bosque, el Salesiano Nacional, que es el día que estuvimos en esa jornada. Es fundamental también, ¿no? Claro, porque daros cuenta que cuando alguien tiene un problema sanitario y hace una llamada al sistema integral de urgencia y emergencia, pues claro, hay un tiempo de demora hasta que llegan los recursos. Ese tiempo es vital, porque cuando hablamos de una emergencia sanitaria, imaginaros por ejemplo una situación de parada cardiorrespiratoria, es que los primeros minutos son los claves. Sí, después podremos hacer 1000 cosas más los equipos sanitarios, pero los primeros eslabones de la cadena asistencial son detectar lo que está ocurriendo, pedir ayuda y empezar las maniobras de reanimación. Y eso lo tienen que hacer primeros intervinientes. Y los primeros intervinientes, en la mayoría de los casos, no son ninguno sanitario. Son personas normales que han recibido una pequeña formación y que son capaces de dar una respuesta de calidad para salvar una vida. Entonces, por eso es fundamental. Pensar una cosa. En Andalucía, una de las causas fundamentales de las que se muere la gente, aunque sea una gran desconocida, ¿vale?, son los atragantamientos. Sí. ¿Vale? Todos los años mueren en torno a unas 2000 personas relacionadas con atragantamientos. ¿2000 personas? Sí. ¿Más que de accidentes de tráfico? No. Me refiero a nivel nacional, son unos 2000 atragantamientos. En la primera causa siguen siendo, ya los accidentes de tráfico no son, ahora son otras causas, pero bueno, me refería a los atragantamientos, ¿vale? Sí. Y los atragantamientos se resuelven con unas maniobras muy sencillas que puede aprender cualquiera que no sea sanitario. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las situaciones en las que vamos nosotros nos encontramos que nadie está haciendo nada. Os ponía el ejemplo antes de las paradas cardíacas. Solamente en el 30% de las paradas cardíacas hay alguien haciendo maniobras iniciales. En el otro 70% lo que está la gente mirando, nerviosa, chillando y corriendo. Nadie hace nada. Y esos primeros minutos son fundamentales para salvar una vida. Entonces, por eso es tan importante que hagamos formación a la población en esas técnicas de primeros auxilios, de primera intervención, para conseguir estabilizar al paciente hasta que lleguemos los sanitarios, que no siempre llegamos en los tiempos que deberíamos llegar, pues porque al final vamos en coche, en ambulancia, y vamos incluso volando, pero el vuelo también tiene su tiempo de respuesta. Entonces no siempre llegamos lo que sería ideal, que hubiese una ambulancia en cada esquina y tardásemos 2 minutos en llegar a los sitios, pero eso no es verdad. La realidad es que tardamos más tiempo. En la ciudad de Sevilla aproximadamente estamos en un tiempo de respuesta medio de unos 10 minutos. Bueno, pues esos primeros 10 minutos son fundamentales para que los primeros intervinientes, los que están allí, presten esas primeras maniobras, esos primeros recursos. Y por eso os decía antes que es tan importante el papel de los gestores telefónicos, porque si llamamos a 061, desde el primer segundo vamos a estar dando consejos hasta que llegue la ayuda sanitaria, incluso hasta hacer RCP telefónica.
que nadie se desespere cuando están haciendo esas preguntas, que son fundamentales porque se está trabajando ya desde el momento que ha recibido la llamada. Y el recurso se ha mandado, en los primeros segundos se manda el recurso, lo que pasa es que después seguimos recabando información que se le va a transmitir al equipo sanitario. Es muy importante conocer los antecedentes del paciente, las limitaciones que tiene, los tratamientos que toma, las intervenciones que ha tenido, todo eso es muy importante, porque esa información cuando llega al sanitario van a determinar la actuación que va a hacer. Entonces, por eso esas preguntas van a seguir haciéndose independientemente de que el recurso de forma paralela ya se haya lanzado hacia el lugar. Y como decía, el recurso más cercano, que por eso es tan importante este sistema de geolocalización de todos los recursos. ¿Nos queda cuánto, Fernando, todavía? 10 minutos, bueno, tenemos tiempo. Explicamos un poquito qué tipo, cada tipo de ambulancia. Bueno, pues lo que os decía antes, ¿vale? Los recursos 061 son los que estáis viendo, aquí, ¿vale? Que son, fijaros lo que os decía antes, ¿vale? Tenemos recursos 061, que hay recursos medicalizados y recursos con enfermería, ¿vale? Esto que pone aquí, que veis aquí, que pone ECA, es porque es un recurso de cuidados avanzados de enfermería. Después tenemos otra parte de recursos importantes, que son los recursos del servicio de urgencias de atención primaria. Veis que los veis aquí con esta ambulancia en amarillo y el redondelito gris. Y después tenemos otros recursos que veis aquí que pone RTU, que son las ambulancias de transporte, las que van técnicos de emergencia y no son medicalizadas, ¿vale? Pero que también en un momento dado puede salvar una vida porque puede hacer desplazamiento. Lógicamente son sanitarios, lo que pasa es que no son ni enfermeros ni médicos, y lo que prestan son un traslado no medicalizado, pero lógicamente tienen conocimientos y habilidades para prestar esa intervención en caso de una situación de riesgo vital. Por eso os digo que es tan importante tener localizados los recursos, y en algunas ocasiones no siempre enviamos el mejor recurso, enviamos el más cercano. Esto en Sevilla capital y metrópoli. Eso es. Pero en el resto de la provincia, ¿cómo funciona? Exactamente igual. Pasa que aquí tenemos centrado. Sí, pero porque esto es un mapa reducido, pero que después hay un mapa general en otro ordenador que están todos. Claro, cuando entra la llamada, ¿vale? Utilizamos un plan operativo de cada localidad y nos dicen ahí cómo están los recursos, cuáles son los recursos que hay y cuáles son los que están disponibles y cuáles son los que tenemos que asignar. Entonces, para cada localidad, donde el usuario nos llama, tenemos un plan específico. Entonces, bueno, pues ahí es donde nos guiamos para poder hacer esa gestión eficiente de los recursos que hay en la zona, ¿vale? Es decir, creo que tenemos un buen dimensionamiento. Si nos comparamos con otras comunidades de España, tenemos un buen dimensionamiento de recursos en la comunidad y, por tanto, tenemos una buena respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia. ¿Nos vamos a la ambulancia? Vamos a la ambulancia. Seguimos, estamos ya en la última parte de esta entrevista, reportaje que mantenemos con Chema Villadiego, que es el director asistencial del 061 en Andalucía. Estamos en... que es una ambulancia medicalizada, con lo que se conoce como... ¿Una UBI móvil? Una UBI móvil. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues esto es un espacio asistencial, estamos en la parte trasera, en la cabina asistencial, y bueno, pues aquí lo que tenemos es un espacio clínico. ¿Aquí como médico y una enfermera normalmente? ¿O un enfermero? Los equipos asistenciales de la UBI móviles son un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, es decir, un profesional de enfermería y un técnico de emergencia. Lo forman 3 profesionales habitualmente los equipos de emergencia, ¿vale? Y bueno, pues cada uno tiene sus misiones para atender al paciente en las mejores condiciones posibles. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues todo el material necesario para abordar una situación especialmente de emergencia, ¿vale? Pero también tenemos material para atender una urgencia, como decía antes, en función del riesgo vital, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis aquí, pues tenemos diferentes materiales. Hay un material aquí que es importante, que es la monitorización, donde tenemos tanto la monitorización cardíaca como para el soporte ventilatorio del paciente con un respirador. Después tenemos este material, que es material de inmovilización, las bombas de perfusión, y después aquí está todo el arsenal terapéutico que utilizamos para atender a los pacientes, que es esto que veis aquí, que son todos estos cajoncitos donde está toda la medicación que utilizamos. Que hay una medicación de urgencia que eso la tienen solamente las medicalizadas, las ambulancias medicalizadas. Y bueno, pues es un poco el trabajo. Hay una comisión a nivel autonómico que se está realizando para que en nuestra comunidad todas las ambulancias que se llaman tipo C, ¿vale?, que son las ambulancias medicalizadas, estén compuestas de la misma forma y se trabaje en todos los sitios de forma homogénea, es decir, con un material pues que sea pues idéntico en todas las unidades asistenciales que presten atención sanitaria medicalizada. De estas hay 30.
Más otras 150 que se le unen. Claro, lo que os decía, sí, no pensemos que las ambulancias solo son de 0,61, porque nosotros tenemos 30 de este tipo, hay 7 más que son ambulancias que llevan solamente, se llaman equipos de coordinación avanzada, que llevan enfermería y técnico, ¿vale? Y son otras 7, pero además de eso, hay 150 ambulancias más que son del servicio de urgencia de atención primaria. Pero al final todos, y además otras 21 que son equipos de enfermería, pero también del servicio de urgencia de atención primaria. Es decir, entre todos estamos hablando de aproximadamente unas 200 ambulancias, que son ambulancias sanitarias medicalizadas para atender a los andaluces. A eso tenemos que sumarle lo que os decía, el resto de las ambulancias de la red de transporte urgente, que son los que hacen los transportes sin medicalizarse. Por tanto, lo que decía al principio, nuestra ratio de ambulancia por ciudadano es una de las más altas que hay en este país. Y por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos y tranquilos que tenemos una buena atención sanitaria en nuestra comunidad. ¿El helicóptero? ¿Es igual que esto más o menos? Muy parecido, el material es el mismo, porque intentamos que sea muy homogéneo lo que tenemos en la UBI móvil con lo que tenemos en el helicóptero. Lo que pasa es que el espacio es mucho más reducido y la forma... ¿Hay limitación de kilos o de...? Hombre, evidentemente, si tenemos un paciente con una obesidad muy importante, lógicamente eso limita la maniobra del transporte. Por lo tanto, eso tenemos que considerarlo y son los pilotos los que nos indican, pues en función del peso del paciente, si es posible o no es posible. Pero fundamentalmente la diferencia con la ambulancia es poca, es simplemente el espacio. Y tenemos que pensar que es un espacio mucho más reducido y por lo tanto las intervenciones tienen que ser mucho más precisas las que se puedan hacer durante el vuelo que las que se puedan hacer en la ambulancia durante el trayecto a un hospital. Es la diferencia fundamental. ¿Qué es lo que aporta el helicóptero? Pues el helicóptero lo que aporta fundamentalmente, primero, es que podemos ir a zonas mucho más lejanas en un tiempo mucho más corto. Y nos da accesibilidad, sobre todo a zonas rurales y con difícil acceso. Y eso es lo que nos permite el helicóptero y lo que nos da de garantía el helicóptero en nuestra comunidad. Que por cierto, también hay que decirlo, que en Andalucía tenemos 5 helicópteros sanitarios y que dan respuesta a todos los territorios de la comunidad, y somos igualmente una de las que tiene el número más elevado de aeronaves en funcionamiento en la atención sanitaria. Chema Villadiego, gracias por explicar. Es algo que debe de conocer todo ciudadano, porque cuando tiene que utilizarlo sepa ya de antemano qué es lo que se va a encontrar y qué es lo que hay detrás de esas personas que recogen diciendo 061, buenas tardes, dígame, o la frase de bienvenida que tenga el operario o la operaria que esté en ese momento. Pues yo os agradezco mucho a vosotros el que hayáis estado aquí y fundamentalmente, bueno, pues que vengáis a conocer este servicio tan esencial para la población y que no perdamos nunca el horizonte de para qué estamos aquí. Esto es un servicio de atención a los ciudadanos para prestar la mejor atención posible y sobre todo, bueno, pues para responder en esas necesidades de urgencia o emergencia que tengan nuestros ciudadanos. Así que gracias por haber estado aquí. Chema Villadiego es director asistencial del 061 en Andalucía, que ha estado hoy con los oyentes de Onda Cero. Gracias por estar ahí, nos pueden seguir también en redes y no se pierdan. Véanlo más de una vez porque se dicen hoy cosas muy importantes, muy interesantes de cara a salvar vidas. Gracias. Gracias a vosotros.